choque Santos-Maduro. Presidente venezolano Nicolás Maduro arremete contra Colombia. Dice que es un estado fallido y amenaza con revelar detalles del proceso de paz con la FARC. Crisis de Venezuela debe prender las alarmas en materia económica para Colombia, sostienen los gremios de la producción nacional. Crece presión contra el presidente Nicolás Maduro aquí en Venezuela. Opositores vuelven a las calles y Guardia Nacional reprime nuevamente las manifestaciones. 5 albergues dispusieron las autoridades de Manizales con el objetivo de atender a todos los damnificados por la tragedia del invierno en Manizales. El IDAN informó que en las próximas 72 horas continuará lloviendo en Manizales, por lo que esta ciudad debe continuar en alerta máxima por deslizamiento. El terrorismo vuelve a sacudir a Francia. Un seguidor del Estado Islámico asesina a un policía y hiere a 2 más en los Campos Elíseos de París. Tormenta eléctrica afecta la operación aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La pista norte mantiene dificultades para la terminal aérea de la capital del país. Corte Constitucional protegió el derecho a reunirse y a manifestar en espacios públicos. Le dio al Congreso un máximo de 2 años para que reglamente el tema de las protestas. El ministro de Defensa confirmó el hallazgo de una de las más grandes caletas de las FARC encontradas hasta el momento y fue localizada en Puerto Leguízamo, Putumayo. Todo sobre el partido Medellín-Melgar del Perú por la Copa Libertadores. Equipos colombianos al borde del fracaso en la Copa Libertadores. Nairo Quintana se despide de Colombia, va por los títulos del Tour de Francia y el Giro de Italia. Al final de la emisión en Life and Like, la historia de amor del candidato presidencial en Francia que se enamoró de su profesora de literatura 25 años mayor que él. Los espero desde el restaurante Te Encantaré al norte de Bogotá. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Se despeja en la Corte Suprema la integración de ternas para conformación de la Corte Constitucional. 2. Se va la dama de hierro de la Corte Constitucional. 3. Lo que dice la influyente revista Time sobre el presidente Santos. Y tengo ñapa. Las cosas que se dicen sobre la pilatuna de una magistrada del Consejo Nacional Electoral contra el presidente. 1, 2, 3 y mi ñapa del rumor al cierre. Buenas noches. En las últimas horas estalló un choque entre los presidentes Juan Manuel Santos y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. El jefe de Estado colombiano, a través de un trino, aseguró que hace 6 años advirtió que la revolución bolivariana fracasó. Por su parte, el presidente Maduro calificó a Colombia como un Estado fallido y amenazó con revelar secretos del proceso de paz con las FARC. El presidente Santos, quien ya ha manifestado su preocupación por la militarización de la sociedad venezolana y quien ha hecho un llamado a la cordura, hoy nuevamente a través de su cuenta en Twitter se refirió a la crisis del vecino país. Hace 6 años se lo advertía Chávez, la revolución bolivariana fracasó. Hoy Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de la Comisión Política Exterior, se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para expresar la preocupación por la crisis que vive su país. Nos manifestó su preocupación también por la militarización de Venezuela, que ha traído la represión desmedida por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que se ha convertido en un régimen dictatorial. Habló y hizo una oferta que creo que es muy importante para los venezolanos, que es que Colombia está dispuesta a ayudar al pueblo venezolano en materia del canal humanitario, es decir, en donación de alimentos y medicamentos, cosa que agradecemos porque el pueblo venezolano está sufriendo. Quizás esta reunión, además del Twitter de Santos, generó la reacción del presidente Nicolás Maduro contra Colombia. De otro lado, el gobierno de Colombia y 8 países más de la región, a través de un comunicado, volvieron a insistir hoy que el gobierno de Venezuela fije las fechas para el cumplimiento del cronograma electoral, libere a los presos políticos y garantice la separación de poderes constitucionales. También se unieron al llamado de la ONU sobre la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización. Y es que en un evento con la comunidad médica, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra Colombia. En Caracas se encuentra nuestra corresponsal Yaridis Adrián. Yaridis, buenas noches, adelante con la información. Buenas noches, compañeras. Así es, la arremetida del presidente venezolano Nicolás Maduro contra Colombia se dio en una locución en cadena nacional. El mandatario afirmó que Colombia fracasó como Estado hace 70 años y que la paz en ese país se firmó gracias a él y a Chávez. Veamos. En los primeros 3 meses del año ya se han venido 35.000 colombianos más. ¿Huyendo de qué?
del desempleo, de la miseria, del hambre, de los paramilitares, de la oligarquía, de la falta de libertad y democracia verdadera. Colombia es un país, un Estado fallido. Colombia es un Estado fallido. 70 años de guerra. Firmaron acuerdos de paz gracias a Chávez y a mí. El mandatario venezolano también aseguró que tiene en su poder información sobre el proceso de paz en Colombia. Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz para que se sepa lo que se ha burlado del proceso de paz de Colombia. Voy a sacar la verdad del proceso de paz. Y añadió que conoce de planes en contra de líderes de las FARC. Y se está preparando una matanza contra la FARC. Tengo información de inteligencia de que se está preparando una matanza contra los líderes que firmaron la paz. Colombia es un Estado fallido, fallido. La gente salió a las calles de las principales ciudades de este país a pesar de la represión vivida este miércoles 19 de abril y que se repitió en la jornada del día de hoy. Los venezolanos afirman que son ellos mismos, el pueblo, quienes se encargarán de que Maduro convoque elecciones. El pueblo venezolano no se rinde. En medio de los gases lacrimógenos y las balas de goma, estos ciudadanos se mantienen en pie de lucha exigiendo un cambio de gobierno. Pese a la represión y los 9 muertos que han dejado las últimas manifestaciones, la oposición venezolana se tomó de nuevo las calles de Caracas y de otras ciudades del país. Aunque el gobierno quiera silenciar sus voces, millones de venezolanos están dispuestos a resistir. Desnudo y con una Biblia en la mano, este hombre se subió al techo de un tanque de la Policía Nacional Bolivariana para pedir respeto por el derecho a marchar. No lance más goma, mano. Quédense ahí, yo me voy para allá relajado, pero no lance más goma, mano, por favor. Solo con su canguro y sin armas pide parar la represión y aún así es atacado por las Fuerzas Armadas. Para la oposición, la dictadura de Maduro está cayendo y por eso usan su peor arma, el arma de la violencia, el arma de la represión. Hoy se conoció el video donde se ve a los colectivos cuando asesinan a la joven venezolana Paola Ramírez. Por estos hechos ya hay una persona detenida. El equipo de CMI Venezuela seguirá atento al desarrollo de esta, una de las peores crisis que ha vivido este país en la última década. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián. Yaridis, gracias. Los presidentes de la ANDI, Bruce McMaster, y de FENALCO, Guillermo Botero, alertaron por el aumento de la inmigración de venezolanos al país y advirtieron sobre las implicaciones que traerá esta situación. Los gremios de la producción mostraron su preocupación por la crisis en Venezuela al considerar que la llegada de inmigrantes podría traer serias implicaciones para la economía, en especial para el tema del empleo. La ANDI sostiene que el tema afecta más a la pequeña economía, ya que en materia de comercio exterior como las exportaciones, los negocios son cero. ¿Cuál será el efecto de que eventualmente vengan a buscar, digamos, alternativas de vida, alternativas económicas? Colombia tiene pues sus propios retos, tenemos además, como ustedes saben, pues una tasa de desempleo que no es la más baja del continente. Para los gremios el tema debe ser visto como seguridad nacional, aunque FENALCO afirma que el tema, por ser de derechos humanos, requiere de mucho cuidado. No nos digamos mentiras sobre la cantidad de venezolanos que están llegando a Colombia, aparecen en las zonas de frontera, aparecen en la costa atlántica, aparecen en Medellín. Nosotros estamos recibiendo un número considerable de venezolanos y es una situación que es entendible en la realidad. Se espera por parte de ambos dirigentes que la situación en Venezuela dé un giro sustancial en favor del pueblo del vecino país. De otra parte, el terrorismo volvió a sacudir a Francia. Un seguidor del grupo Estado Islámico asesinó a un policía y causó graves heridas a otros 2 tras un tiroteo en los Campos Elíseos. Acordonada permanece la zona en donde se reportó el tiroteo que, según las autoridades parisinas, iba dirigido contra los policías que se encontraban patrullando los Campos Elíseos. Había un camión de policía. Et le monsieur est arrivé en Audi A80, les anciennes Audi grises. Il a garé juste derrière le camion et il est descendu avec une Kalachnikov. Ça veut dire que moi, j'ai entendu 6 coups de feu. De manera inmediata, los otros uniformados reaccionaron y abatieron al agresor, que huyó a pie y quien estaba fichado por los servicios de inteligencia franceses. La investigación ha sido encargada a la sección antiterrorista de la Fiscalía de París. Et nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité son d'ordre terroriste. Este tiroteo ocurre a menos de 72 horas de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo.
Tras la tragedia registrada por el deslizamiento de tierra en Manizales, comienza el drama de cientos de damnificados que permanecen en albergues temporales debido a que lo perdieron todo. 5 espacios se adecuaron en Manizales, en casas comunales, coliseos y colegios de la ciudad, en donde albergan alrededor de 700 personas damnificadas por los deslizamientos, dentro de ellas cerca de 300 niños. Ahorita hablamos con el personero de Villa María y nos dijo que no sabía todavía hasta cuándo nos podía tener acá, porque la casa donde yo vivo tiene mucha zona de riesgo y entonces no se sabe todavía hasta cuándo nos van a tener aquí. Han recibido de todo y afirman que se sienten muy bien atendidos por ahora. Vamos a esperar la ayuda que nos brinda el alcalde. Sí, para pagar, sí, dependemos de eso, porque no, ni trabajo ni nada tenemos. Y es que hasta cada uno de ellos han llegado una gran cantidad de ayudas. Sin embargo, faltan muchos otros elementos. Pañales para adultos no tenemos, desodorantes, cremas de afeitar, cuchillas de afeitar, interiores para las personas, para los niños y para los grandes, chaquetas, un poquito de colchonetas si hay forma, camisetas para las personas, necesitamos zapatos, ojalá en buen estado, ropa, comida. Ahora esperan que inicie la entrega de subsidios de arriendo de 250.000 pesos mensuales durante 3 meses para que las familias se reubiquen prontamente, mientras se da una solución definitiva. Los ministros de Vivienda, Elsa Noguera, y Transporte, Jorge Eduardo Rojas, visitaron Manizales y anunciaron ayudas para los problemas de los damnificados. Con el objetivo de ayudar a brindar soluciones de vivienda pronta, la ministra Elsa Noguera se comprometió con la ciudad a apoyarla. Para iniciar unos proyectos de vivienda donde hay que reubicar a estas familias que están de manera permanente expuestas. El ministro de Transporte ha estado al frente de la emergencia en Manizales, buscando dar solución pronta a las dificultades y apoyo desde el gobierno nacional. De 14 vías que estaban ayer taponadas, ya no tenemos sino 5, ya se abrieron 9, las 5 tal vez 3 salgan hoy o 4 salgan hoy y una salgan en un día y medio. Los puentes, habían 7 puentes afectados, ya ninguno de los puentes está afectado, todos están en utilización permanente. Sin embargo, la situación continúa siendo crítica debido a que continúa lloviendo y las condiciones climáticas no ayudan. Por su parte, el IDEAM reveló que las lluvias se agudizarán en las próximas 72 horas en Manizales y reiteró la declaratoria de alerta roja sobre la capital caldense. El director del IDEAM aseguró que se pueden registrar otras emergencias en la capital de Caldas. Las precipitaciones para la ciudad de Manizales se estiman continúen por lo menos por las próximas 72 horas, luego la alerta allí en ese municipio debe ser una alerta máxima. Los municipios que continúan en alerta roja son Pitalito, Cali, Buenaventura, San Pedro, Líbano, Marinilla, Manizales, Ismina, Medio Baudó, Barbacoas y Ricaurte. Tenemos alerta roja actualmente en la cuenca del río Lebrija en Santander. Tenemos desbordamientos ya registrados en el departamento del Chocó, aumento del nivel del río Cauca a la altura del municipio de Yotoco. Asimismo, el IDEAM informó que cerca del 40% del territorio nacional tiene algún grado de erosión, lo que corresponde a 45 millones de hectáreas. Y también en 4 poblaciones del departamento del Chocó hay emergencia por las fuertes lluvias. El desbordamiento provocó la muerte de 2 personas. Por las fuertes lluvias de los últimos días, la creciente del río Andágueda inundó del 60% de las cabeceras y varios corregimientos de los municipios de Bagadó, Certegui, Lloró y Nuquí. El Comité de Gestión de Riesgo, con el apoyo de la Defensa Civil, la Policía y el Ejército, están levantando el censo y verificando las afectaciones para entregar las ayudas a los damnificados. Estamos esperando pues que todos los municipios en estos momentos afectados nos den el consolidado de las familias damnificadas y afectadas para brindarles las ayudas posibles. Hay alerta naranja por crecientes en el río Atrato y sus afluentes, por lo que todos los municipios deben estar en alistamiento preventivo. Poco a poco se normaliza la operación aérea en Colombia luego del cierre por varias horas del aeropuerto El Dorado debido a una tormenta eléctrica.
El mal tiempo y las lluvias registradas este jueves en las principales ciudades del país afectaron la operación aérea de acuerdo con el reporte de la Aeronáutica Civil. Aerolíneas como Avianca muestra cancelaciones de 36 vuelos a destinos como Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, entre otros. Durante la jornada, las terminales aéreas de Manizales, Armenia y Pereira se vieron afectadas por cierres y operaciones alternas. Dentro de nuestras previsiones, Manizales ha tenido afectaciones, es un aeropuerto que tenemos bajo observación porque es muy importante para los temas de emergencias. Una tormenta eléctrica en Bogotá afectó el aeropuerto El Dorado, donde se presentó un cierre meteorológico desde la 1:30 de la tarde hasta las 2:37 de la tarde. Sin embargo, la situación afectó la pista norte debido a un impacto de rayo que ocasionó el levantamiento del asfalto y la falla del circuito de luces al borde de la pista. Y el amperiaje que produce esta descarga eléctrica de origen natural también afecta unas luces. La Aerocivil invitó a los usuarios a que se mantengan informados con personal de las aerolíneas, ya que algunos vuelos presentaron demoras de hasta 2 horas en su programación. Y en Barranquilla las lluvias siguen generando arroyos. Un hombre quedó atrapado en uno de ellos al intentar atravesarlo de manera imprudente. Don Jorge Quintero se cumplió esta tarde en que varios vehículos pasaban por el arroyo de la calle 75 con carrera 48 y él trató de hacerlo. Tras sobrevivir, reconoce que se trató de una imprudencia. Debemos meditar y no tratar de ser un Superman o algo que de pronto eso lo traiciona a uno. En medio de la fuerte corriente y dando tumbos en el arroyo, solo optó por aferrarse a Dios. Dios mío, ayúdame, 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 Dios mío, ayúdame, ayúdame, Virgen del Carmen, ayúdame, ayúdame. Por la fuerte lluvia se presentaron inundaciones y emergencias en otros 5 casos de vehículos arrastrados por arroyos. La Corte Constitucional tumbó parte del Código de Policía. La Corporación Judicial le dio un máximo de 2 años al Congreso para que regule el derecho a reunirse y manifestarse en espacios públicos. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó toda la parte del Código de Policía que tiene que ver con el derecho a reuniones, concretamente las normas que regulaban el derecho a manifestarse en espacio público. Por considerar que en la medida en que se hacía una regulación integral de la materia, eso era propio de ley estatutaria o requería el trámite de ley estatutaria. No obstante, la Corte le dio al Congreso un plazo máximo de 2 años para que regule este tema por vía estatutaria. Sin embargo, la Corte, consciente de la impacto que tiene la decisión y de el vacío que quedaría o que se produciría de retirar esas normas de manera inmediata del ordenamiento, difirió los efectos del fallo para que el Congreso tenga 2 legislaturas para tramitar una ley que incorpore esas materias. La decisión también hace referencia a escenarios deportivos porque tumba el artículo 62 que habla sobre participación de seguridad privada en actividades que involucren aglomeraciones, es decir, que la responsabilidad de esos eventos pasa a los organizadores. Las autoridades revelaron el descubrimiento de una gran caleta con armas de las FARC en el departamento del Putumayo. El ministro dijo que el depósito ilegal de armamento y explosivos fue hallado en Puerto Leguízamo, Putumayo. Es uno de los depósitos de armas más importantes que hayan sido incautados también por la fuerza pública. Pero esa no es la única que han encontrado hasta el momento. Hace 2 semanas la Policía Antinarcóticos halló una en la zona rural de Tumaco, Nariño, que le pertenecía al Frente Daniel Aldana de las FARC y que hoy estaba siendo peleada por la delincuencia común de la zona. Sobre el hallazgo del armamento, Rodrigo Londoño trinó que hay 900 caletas listas para recoger junto a la ONU y que el cronograma se va a retrasar por incumplimientos del gobierno. Dijo, ojalá retrasos no sean con la intención de buscar 900 positivos que les den ascensos, vacaciones y municiones a los enemigos de la paz. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que el gobierno ya cumplió los compromisos presupuestales establecidos con los jueces de ejecución de penas y advirtió que no hay razón para que no se tramiten las solicitudes de libertad de la Justicia Especial para la Paz. El Gobierno Nacional hizo un llamado a los jueces de ejecución de penas para que en el menor tiempo posible procedan con el trámite de la libertad de más de 1000 militares y un número similar de guerrilleros de las FARC beneficiados con el acuerdo de paz. No hay razón alguna en este momento que justifique un retraso más en la adopción de las medidas que constitucional y legalmente están llamados a cumplir los jueces de ejecución. El gobierno entregó 5.000 millones de pesos, pero hasta ahora no los ha fijado estrictamente para efectos de que el Consejo fije cuál va a ser la planta de personal. El Consejo Superior de la Judicatura deberá especificar la forma como se gastarán los nuevos recursos asignados por el gobierno.
CMI conoció que las autoridades implantarán el sistema de identificación dactilar para controlar el ingreso al estadio El Campín. El plan piloto empieza en julio. Con identificación biométrica, la Alcaldía de Bogotá controlaría el ingreso de hinchas en el estadio El Campín. Con mecanismos, por ejemplo, de huella dactilar, que ya están muy desarrollados, que funcionan bien para tener control de quién ingresa al estadio. La idea es hacer un filtro riguroso e impedir la entrada de quienes tengan antecedentes judiciales o hayan protagonizado riñas dentro del estadio. Y hacer sanciones individuales, no sanciones grupales a todas las barras por el comportamiento de un hincha que cometió un error o cometió un delito. Para el mes de julio se haría el piloto en El Campín. Para testear la tecnología y si funciona, expandirlo a todo el estadio. Este es un tema que estamos manejando en conjunto con el IDRD. Aún se desconoce el costo que tendrá implementar esta tecnología en Bogotá. La Administración de Bogotá lanzó una campaña contra colados en Transmilenio. 25.000 personas ingresan diariamente sin pagar al sistema. Este pato será el encargado de mostrarle a los usuarios lo que no se debe hacer en Transmilenio. Si nos colamos, todos pagamos el pato. Un colado afecta la calidad del servicio. Un colado propicia un ambiente de inseguridad y de desorden. La idea es que los bogotanos rechacen el mal comportamiento del pato y sancionen socialmente a quienes se atrevan a imitarlo. Tiene una multa que va de los 98.000 a los 196.000 pesos. En lo corrido del año, las autoridades han multado a más de 3.000 colados. En el inicio del Congreso de los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías, estas entidades surgieron una reforma laboral. La mejor reforma pensional pasa por una reforma laboral, es una de las reflexiones a las que llegó la industria de fondos de pensiones y cesantías en Colombia durante el 10º Congreso FIAP Asofondos. La informalidad hace que de los 22 millones de ocupados solo coticen 8 millones. Entonces, en lugar de tener 6.5 trabajadores cotizando por cada adulto mayor, solo tenemos 2 hoy. Cobertura, inequidad y sostenibilidad son los temas desde donde debe pensarse la reforma pensional. Hoy se va casi un tercio del presupuesto anual de la nación a pagar obligaciones pensionales. Eso no es sostenible, son 38 billones de pesos que al año se destinan a pagar esas pensiones. Desde Cartagena de Indias, con la cámara de Andrés Díaz, Johan Benavides, CMI, La Noticia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, se cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,01% a 1.363 puntos. La acción de Carton Colombia fue la que más subió con una valorización de 0,95% a 5.300 pesos. La acción de la Bolsa Mercantil de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 5,48% a 742 pesos. La acción de Ecopetrol fue la más transada de la jornada al movilizar más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una leve alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.863 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.047 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 34 centavos. El azúcar se transó en 16,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 77 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.380 pesos. Con poemas, un reconocido personaje de la política francesa conquistó a su profesora de la adolescencia 25 años mayor que él. Los espero después de comerciales desde el restaurante Te Encantaré al norte de Bogotá para que hablemos de amor. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Life and Like aquí en CMI Emisión Central. Hoy los saludo desde el restaurante Te Encantaré al norte de Bogotá porque vamos a hablar de amor. Con poemas y versos románticos, el candidato a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, conquistó a su profesora de literatura de la adolescencia 25 años mayor que él. Hoy les voy a hablar de esta historia de amor y de otras similares que rompieron barreras. La historia de amor del candidato presidencial francés Emmanuel Macron es de no creer. Con poemas y versos llenos de romance conquistó a su profesora de literatura del colegio con apenas 16 años. Les tengo una parte del autor René Char que hacía parte de esta correspondencia. Espera aún a que yo venga, a romper el frío que nos retiene. Nube, en tu vida tan amenazada como la mía, había un precipicio en nuestra casa. Por eso hemos partido y nos hemos establecido aquí.
Ella, una mujer casada con 3 hijos, cayó ante este personaje ambicioso y romántico que esperó su futura separación para entablar una relación seria. A lo que pocos le apostaban es que esta relación perduraría en el tiempo, pues ella, 25 años mayor que él, podría ser su madre. Hoy, con grandes posibilidades, al ser uno de los favoritos para llegar a la presidencia de Francia, celebran su amor y lucha. Importantes personajes de la política nacional también tienen su propia novela, con una alumna que después de 34 años aún siguen gozando de amor y estabilidad. Yo la había visto un par de años antes, un día casualmente, a la salida de o a la entrada, según se mire, de un ascensor, me impresionó su belleza. No la volví a ver más porque además supe que estaba de novia, entonces dije hasta aquí llegó cualquier posible interés. 2 años después, un día llegué a dictar clase y encontré que entre mis alumnos estaba la niña del ascensor. Y a poco andar comenzó a impresionarme mucho académicamente, además de la impresión que me había causado su belleza. Hube de esperar, que era lo que correspondía, me parece, por razones elementales de delicadeza, a que se terminara el año académico, a que se hubieran presentado los exámenes y entregado de mi parte las notas, y al día siguiente de que eso ocurrió, cuando además pues supe que ella había peleado con un novio que tenía, la invité a salir. Le quisimos preguntar a los colombianos si alguna vez se han sentido atraídos hacia sus profesores, y solo el 24% afirmó haber tenido alguna afinidad, contra el 76% que sostiene nunca haber estado en esta situación. Son pocos los casos, eso lo sabemos, pero extraordinario que un posible presidente tenga a sus espaldas una historia que parece ser sacada de las grandes novelas de la historia. Que viva el amor sin condición. Por creer en el amor y por superar todos los obstáculos que la sociedad les imponía a esta historia, hoy le damos un like. Hola Julieta, hablando de modas y tendencias, hay 3 prendas de nuestro armario que han logrado superar la prueba del tiempo. ¿Qué mejor que hablar con una experta en moda para que nos cuente cuáles son? Vean esto. En mi opinión, algunas de las más importantes son un par de jeans, un cuello de tortuga y un abrigo, que puede ser un blazer o una gabardina. Estas prendas asumen atemporalidad por lo flexibles que son y por lo versátiles que son. Entonces son atemporales, no pasan de moda y precisamente estas 3 prendas son básicos en nuestros armarios, son fondos de armario que todos deberíamos tener. Los cuellos de tortuga, por ejemplo, los vuelve famosa una persona icónica como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, que usaban siempre de color negro. El denim, que se cree que existía desde mucho tiempo antes, pero lo perfeccionan y lo vuelven comercial Levi Strauss. Por este motivo, las asesoras de imagen y personal shoppers siempre recomiendan tener estas prendas en el guardarropas. Julieta, mañana nos vemos con más aquí en Daniela Live. Esta es otra noticia hoy en el mundo del entretenimiento. Esta es la nueva colección de lencería de la firma Calvin Klein, que aliada con la ONU envía un mensaje de empoderamiento a la mujer en una sociedad afectada por la desigualdad entre géneros. En esta oportunidad, los colores básicos de las prendas serán el blanco y el negro, de ahí la textura de la imagen con la que se presenta el proyecto. Los encajes se destacan entre las prendas de 2 piezas y las encargadas de lucirlas son artistas de la talla de Rashida Jones y Kristen Dunst. Hasta aquí Live and Like en CMI Emisión Central. Yo me despido desde Te Encantaré, al norte de Bogotá. Nos vemos mañana con más información. Feliz noche para todos. Chao, chao. 2 puntos bajará este mes la corrección monetaria. Esto beneficiará a los 700.000 usuarios del sistema UPAC que tienen deudas por casas o apartamentos. El gobierno modificó la fórmula de cálculo de la corrección monetaria y propició un mayor descenso de los intereses de UPAC, que ya habían bajado 8 puntos en los últimos 6 meses. Las personas que tienen deudas en UPAC, debido a la reducción en las tasas de captación, que en el caso del UPAC significa también de colocación, van a pagar como 160.000 millones de pesos menos este año en cuotas de las que hubieran pagado de otra manera. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se despeja en la Corte Suprema la integración de ternas para conformación de la Corte Constitucional. 2. Se va la dama de hierro de la Corte Constitucional. 3. Lo que dice la influyente revista Time sobre el presidente Santos. Y tengo ñapa. Las cosas que se dicen sobre la pilatuna de una magistrada del Consejo Nacional Electoral contra el presidente.
1, 2, 3 y mi ñapa del rumor después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema decidió hoy que será el próximo jueves 27 cuando integre las ternas que presentará al Senado para que elija a los reemplazos de Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio como magistrados de la Corte Constitucional. Como se sabe, se acordó que cada sala especializada, la penal, la laboral y la civil, lleve 2 ternas, una para el sucesor de Vargas y otra para el sucesor de Palacio. Serán pues 18 candidatos y sobre ese listado se realizará la votación. Lo que la Corte Suprema hizo hoy fue escuchar a los aspirantes a integrar la sala de descongestión laboral. De un total de 120 aspirantes se escogerá a 12 magistrados que ayudarán a la sala laboral. Hay represados más de 5.000 procesos sobre derechos pensionales. Háganme el favor. 2. A propósito de la Corte Constitucional, se va una grande. Mañana acaba su periodo la magistrada María Victoria Calle, quien llegó al alto tribunal en 2009, tras ser ternada por el expresidente Álvaro Uribe y elegida por el Senado. A pesar de que la propuso Uribe, su voto en contra de su segunda reelección fue determinante en la votación final de la Corte, que acabó con la encrucijada en el alma que tenía el expresidente para seguir en el poder. Calle, de postura liberal, lideró batallas como el derecho al aborto en los casos que autorizó la jurisprudencia y la unión de parejas del mismo sexo. A lo largo de sus 8 años de magistrada, se caracterizó por su autonomía e independencia. En su reemplazo llega el magistrado Hernán Correa, también liberal y perteneciente hoy al despacho de la magistrada Gloria Ortiz. La pérdida de estos 3 magistrados, Vargas, Palacio y Calle, es la que ha motivado a muchos sectores del país a pensar en la bondad de elegir magistrados vitalicios. 3. Hoy la prestigiosa revista Time publicó la lista de las personas que, según la publicación, son las 100 más influyentes en el mundo en la actualidad. La selección estuvo dividida en 4 categorías: artistas, pioneros, titanes y líderes. En la categoría del presidente Santos también están el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, el presidente de China, Xi Jinping, y el Papa Francisco, entre otros. Ingrid Betancourt, quien hizo la semblanza del presidente Santos, escribió que mientras Colombia libraba una guerra extrema contra los carteles del narcotráfico, Santos miraba lo que parecía imposible: la paz. La selección la hizo el Consejo Editorial de Time. Tengo ñapa. Una magistrada del Consejo Nacional Electoral citó al presidente Santos a versión libre. La doctora Ángela Hernández, elegida por obra y gracia de Alejandro Ordóñez cuando era procurador y la apadrinó en el Congreso, citó al presidente Santos a que dé su versión libre sobre el presunto ingreso de dineros de Odebrecht en su campaña electoral de reelección en 2014. Sobre la magistrada Hernández existen las siguientes verdades. 1. Fue elegida con el apoyo de Ordóñez cuando era procurador. 2. Ese lazo de unión política permanece. 3. No le dijo al presidente en su citación que tenía derecho a responder por escrito, como se le aclaró al expresidente Uribe cuando alguna vez una respuesta suya fue requerida por el mismo tribunal, y así, además, ocurrió. 4. Si un pato camina como pato, grazna como pato, nada como pato y huela como pato, no puede ser un loro que repite lo que dicen. ¡Es pato! Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Elsa Noguera, ministra de Vivienda, quien anunció soluciones inmediatas para Manizales, ¿usted cree que las cumplirá? Sí, 90%, no 10%. Hasta aquí las noticias, ya viene hashtag. ¡Feliz noche!